el primer expositor, Orlando Castillo Espinosa, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital Chile. Tiene el tema 25 años de inversión minera en Chile y su impacto en otros sectores de la economía nacional. ¿A quién le cedemos la palabra? Orlando, por favor. Muy buenas tardes. Antes que todo quiero dar el agradecimiento al comité organizador de este importante evento por darnos la oportunidad de poder contar en un resumen parte de la historia de los últimos 25 años de inversión de minería en Chile y cómo esta ha impactado tanto desde el punto de vista favorable como desfavorable hacia la inversión en otros sectores económicos. Mi presentación, perdón, el pasador de... Mi presentación la vamos a dar en 6 puntos. Vamos a partir con una pequeña introducción, contando qué es lo que somos como Corporación de Bienes de Capital. Después vamos a dar algunas cifras que dan cuenta de la evolución de la inversión en Chile, en todos los sectores económicos. Vamos a hacer un zoom después en inversión en minería propiamente tal, que es parte principal del tema a exponer. Posteriormente vamos a mostrar cómo esto ha impactado tanto desde el punto de vista favorable o desfavorable, y cuáles han sido las políticas de desarrollo que han tratado de alguna manera de canalizar los efectos positivos en torno a este proceso de inversión. Y finalmente vamos a entrar en algunas conclusiones en las cuales básicamente me interesa poder entregar algunos elementos para la reflexión desde el punto de vista de cómo las economías de países como el nuestro, como Chile, como Perú, que se basan en la minería, están en algunos casos aprovechando la oportunidad, digamos, de estos grandes procesos de inversión y en otros casos no necesariamente sacando las experiencias más positivas. Primero vamos a contar qué es lo que somos como Corporación de Bienes de Capital. Nosotros somos una empresa, una institución privada sin fines de lucro, que ya tiene 50 años de trayectoria en Chile. Básicamente nos dedicamos a desarrollar y difundir los procesos de inteligencia de mercado, tanto en empresas mandantes como en empresas proveedoras, y lo hacemos en un modelo bastante virtuoso porque nos gusta mucho relacionar justamente estos mandantes de proyectos de inversión con esta red bastante amplia que se genera con los proveedores. Hoy día tenemos más de 200 empresas que son parte de la corporación, principalmente proveedores de bienes y servicios, pero también le prestamos servicios al Banco Central de Chile, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Energía, al Instituto Nacional de Estadística, a la Cámara Chilena de la Construcción, al CLAPES de la Universidad Católica. En el fondo, nuestra institución es la que entrega la información, yo diría que referente con respecto a los procesos inversionales que están ocurriendo en Chile. Esta actividad la desarrollamos fundamentalmente a través del seguimiento sistemático de todos los proyectos de inversión que están ocurriendo en el territorio. Esta información la ponemos en una página, en una plataforma web. Nuestras empresas socias pueden acceder a esta información vía un usuario y una password a través de un convenio de suscripción de nuestra información. Y en el caso de Chile estamos haciendo el seguimiento desde el año 1990-92 de todos los proyectos de inversión que están ocurriendo en todos los sectores económicos: minería, energía, obras públicas, inmobiliario, puertos, forestales, industriales no mineros y otros sectores económicos. Y para Perú, Argentina, Colombia y Ecuador, hace 4 años atrás ya estamos haciendo el seguimiento también de prácticamente todos los proyectos de inversión que están ocurriendo en los sectores de minería, energía y hidrocarburos. Vamos a comenzar entonces mostrando algunas cifras que dan cuenta de cuál ha sido la evolución de la inversión en Chile. Y para eso voy a intentar explicar de manera bastante simple este gráfico, que lo que está haciendo es correlacionar la formación bruta de capital con la variación del Producto Interno Bruto. Ahora, la formación bruta de capital
es una de las dos componentes relevantes en la cuenta de inversión, en las cuentas nacionales. Cuando uno hace la contabilidad de qué es lo que significa la inversión en un país, básicamente está todo lo que es inversión fija, inversión en capitales, en equipo, en infraestructura, que es la que va generando la capacidad productiva, y hay otra variable que tiene que ver con el tema de las existencias y los inventarios. Aquí nosotros estamos hablando de la parte fija, por lo tanto estamos hablando de la formación bruta de capital. Y que es la línea que está en color verde. Y las barritas son los porcentajes de PIB anuales desde el año 92 hasta el año 2015. Lo que podemos ver inicialmente es que hay tres grandes ciclos o tres grandes etapas en este proceso inversional en los últimos 25 años. El primero, donde hay un alto nivel de inversión, estamos hablando de tasas de inversión promedio sobre el 12-13%, pero también hay una correlación bastante fuerte con el crecimiento que tuvo Chile en la década del año 90. Y es decir, Chile en ese momento tenía tasas de crecimiento promedio sobre el 7%. Yo diría que esa es como la época dorada que se habla en Chile en términos de crecimiento. Pero después hay una segunda etapa que está interrumpida justamente por la crisis asiática y que es una de las crisis importantes que hemos vivido no solo como país, sino que también como continente y a nivel mundial. Hay una segunda etapa donde también hay un alto nivel de inversión y de formación bruta de capital, pero el PIB ya no creció tanto como en esta primera etapa. Y pasamos a crecer a tasas cercanas al 4%. Es decir, pasamos de 7% a 4%, aun cuando la inversión estaba en niveles altos. Esto también se ve interrumpido después por una segunda crisis internacional, que es la crisis subprime, que es la crisis que gatilló todo yo diría que el movimiento financiero a nivel mundial, por ahí por el año 2008. Y hay una tercera etapa, digamos, que es la que estamos viviendo ahora, donde la inversión ya está en niveles muy bajos y el PIB que está viviendo Chile, las tasas de crecimiento de Producto Interno Bruto, apenas están rozando el 2%. Estamos hablando entre 1 a 2%. Entonces, la primera pregunta que se deduce de acá, ¿qué pasó con Chile de ir creciendo a tasas de 7%, 4% y estamos llegando a tasas de 1%, aun cuando la inversión en dos de estos grandes periodos estuvo como muy alto? Entonces, uno lo que empieza, y es parte de la tesis de este trabajo, a indicar que la inversión realizada en este periodo no ha sido tan virtuosa como la que nosotros estábamos esperando. Y es parte de lo que nosotros vamos a empezar a explicar más adelante. Para eso yo voy a usar información de aquí para adelante, justamente que es la información que generamos nosotros como Corporación de Bienes de Capital. Y aquí está el registro agregado de toda la inversión por los distintos sectores entre el año 92 y el año 2016. Y ustedes van a ver rápidamente que se notan al menos 2 o 3 colores que son predominantes dentro del proceso de inversión. Son inversiones anuales. El eje Y está mostrando billones de dólares anuales gastados en proyectos de inversión y el eje X son los años. Y la primer color de barra que se ve muy fuerte ahí es el color de minería. Es decir, buena parte de la inversión generada los últimos 25 años en Chile ha sido mandatada, digamos, por la inversión en minería. Después hay un segundo color que tiene que ver con el color amarillo, que es energía, y un tercero que tiene que ver con un color medio café, digamos, que tiene que ver con el sector inmobiliario. Es decir, los últimos 25 años en Chile se ha mandatado de manera principal la inversión en minería, energía e inmobiliario. Ahora, todo de manera creciente y solamente interrumpido por 2 crisis internacionales. La primera muy brusca, que fue el efecto de la crisis asiática, que partió por ahí por el año 96-98 a nivel mundial, pero que a Chile lo pateó bastante más adelante y le costó bastante pararse. Después la crisis subprime, que fue bastante más débil desde el punto del efecto en los procesos de inversión. Y la tercera, que es la que estamos viviendo ahora, que yo la llamé post-ciclo minero, post-boom minero, que no tiene nada que ver con una crisis internacional. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos siendo capaces de crecer con la inversión si no estamos viviendo una crisis internacional, sino que tiene que ver más bien de cómo hemos ido conformando esta matriz productiva en el tiempo? De manera resumida, estos 25 años, 3 sectores abarcan el 75%, 74-75% de toda la inversión. Minería casi un 30%, energía un 23%,
e inmobiliario también un 23%. El resto de los sectores industriales no mineros solo completan un 10%, porque lo que está faltando tiene que ver básicamente con obras públicas y la inversión en otros sectores no productivos. Por lo tanto, ha habido una altísima concentración, más del 75%, y si le sumamos la inversión estatal incluso llega a un 80%, que tiene que ver con inversión en minería, energía y sector inmobiliario. Bueno, vamos a entrar ahora en detalle con la inversión minera. La inversión minera ha estado mandatada fundamentalmente por el precio del cobre. Le pusimos acá la línea actualizada de precios, están todas las cifras actualizadas al último año 2016 y la línea de precio del cobre también está actualizada al año 2016. Y lo que uno puede ver es que la inversión que está marcada en las barritas ha seguido básicamente la misma curva del precio. Es decir, en Chile se ha invertido en la medida que el precio ha estado relativamente alto, con la salvedad de que los procesos inversionales han estado desfasados alrededor de 2 años. Si ustedes hacen el seguimiento, se dan cuenta que el precio cuando empieza a subir, inmediatamente 2 años después empieza a notar muy fuerte la inversión. De alguna manera lo que nosotros estamos intuyendo ahora es que si el precio pudiese volver a subir a niveles mucho mayores a los que tenemos hoy día, lo más probable es que nosotros lo vamos a notar en efectos de inversión 2 años después, es decir, no antes del 2018. Ahora, sí también marcamos que el boom minero, que partió después de la crisis asiática, estamos hablando del año 2005 a 2012, definitivamente marcó el gran periodo de inversión minera en Chile, aun cuando se establecieron las primeras leyes de royalty en el año 2005 y después en el año 2006 cuando se incrementó este tributo. En estricto rigor, como el precio estaba muy alto, los royalties no generaron ningún efecto negativo en términos de... Perdón. No generaron ningún efecto negativo en términos de crecimiento de la inversión. La pregunta es qué es lo que está pasando ahora. Claro, hay un efecto precio, pero que también nosotros hemos constatado tiene que ver básicamente con un desmejoramiento de la cartera del stock de proyectos que tenemos hoy día en Chile. Desde el punto de vista de la minería estatal, esta no ha estado relacionada con el precio porque básicamente la minería estatal tiene que ver con Codelco en Chile y esta está muy sustentada por el aparecimiento de las nuevas minas, digamos, Mina Gaby en el año 2008, Mina Minestro Ale en el 2013 y lo que está pasando hoy día con los proyectos de reposición principalmente en Chuquicamata y Teniente. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la inversión en minería en Chile? Lo primero es la energía. La energía, el 30% de la demanda eléctrica en Chile tiene que ver con el sector minero. Por lo tanto, cada vez que minería invirtió, el sector eléctrico lo fue siguiendo. Arriba tenemos la curva de minería, de inversión en minería, que antes estaba en barrita y ahora está en línea. Y abajo están las curvas de inversión anual en energía. Y básicamente la curva de energía sigue de manera casi idéntica el proceso de inversión en minería. Este vacío que se generó acá fue básicamente por un efecto de judicialización de proyectos que si no hubiese estado, lo que hubiese pasado hubiera adelantado estos procesos inversionales que se ejecutaron estos últimos años y la curva de calcio hubiese sido casi perfecta. Yo diría que el principal efecto positivo de la inversión minera en Chile fue un alto crecimiento de la inversión en energía y un cambio de la matriz energética. Duplicamos desde el 2005 al 2016 la capacidad de producción de energía, pero también se mejoró sustancialmente la incorporación de energías renovables no convencional, que hoy día ya alcanza alrededor de un 15% de la matriz completa. Desde el punto de vista también positivo está todo el proceso inversional en el sector inmobiliario, que de alguna manera recogió las rentas del sector minero. Ustedes saben que la minería genera sueldos promedios mucho más altos que en otros sectores económicos. Adicionalmente encadena alrededor de 4 empleos indirectos por cada empleo directo dentro de la minería. Por lo tanto, hubo un excedente bastante importante de renta que fue trasladado hacia el sector inmobiliario.
pero que de alguna manera también está siguiendo el comportamiento de la inversión en minería. Acá también ese vacío se genera básicamente por los efectos de la crisis subprime, que golpeó de manera directa este sector. De lo contrario, esto también se hubiese adelantado un par de años antes. Ahora, ¿cuáles son los aspectos desfavorables? Y yo diría que aquí es el elemento de mayor aprendizaje que uno puede sacar de la historia reciente que ha tenido Chile en estos 25 años. Primero, la inversión en otros sectores. Aquí yo lo que hice fue básicamente la curva que tenía agregada, la primera que le había mostrado de todos los sectores de cómo había crecido la inversión en Chile. Le sacamos minería, le sacamos energía, le sacamos inmobiliario, y ustedes pueden ver que la inversión en otros sectores, considerando todos los otros sectores en Chile, se mueve en una banda entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. ¿Qué significa eso? Que no hemos crecido prácticamente nada en inversión en otros sectores. Y acá tenemos los sectores forestales, industriales no mineros, puertos, obras públicas, todo el resto de la inversión. Ahora, si nosotros le sacamos obras públicas, todos los sectores, le dejamos solamente lo industrial, que tiene que ver con los temas de manufactura, la industria más específica, esa banda no supera los 1.000 millones de dólares al año. Ahora, claramente esa matriz productiva nos está condicionando el futuro de mediano y largo plazo. O sea, hoy día nosotros nos hemos hecho altamente dependientes de los procesos de crecimiento en minería y de operación en minería, porque no hemos sido capaces de generar otras capacidades adicionales. Y el segundo elemento, yo diría que es favorable, tiene que ver con la concentración también territorial. Básicamente se ha concentrado en dos regiones, Antofagasta, minería y energía, la región metropolitana, básicamente obras públicas e inmobiliario, y el resto ha crecido bastante poco. ¿Qué políticas de desarrollo se han generado? Básicamente lo que me refería al tema del royalty, y en segundo lugar, algo que recientemente está ocurriendo desde el 2015, con la generación de un programa que se ha denominado Nacional de Minería Alta Ley, que ha generado una hoja de ruta al año 2035 que busca, a partir de la minería, generar capacidades y encadenamientos virtuosos hacia temas básicamente, yo diría que más bien tecnológicos y de mejoramiento de capacidad en términos de capital humano. La idea de este proyecto, de este programa, es que de aquí al 2035 se duplique la producción de cobre, que esté el 80% de los primeros cuartiles de costo, y se generen alrededor de unas 250 empresas que estén exportando del orden de los 4.000 millones de dólares en bienes y servicios. Yo diría que es el primer esfuerzo relativamente importante que se está haciendo desde el punto de vista del diseño en estos últimos 25 años. Lo mismo ha pasado con otros sectores de la economía. Se han generado alrededor de unos 10 programas adicionales vinculados a temas de turismo sustentable, alimentos del futuro, pesca, acuicultura, economía creativa, tecnología y otros transversales como logística, energía solar, manufactura avanzada. ¿Cuáles son las conclusiones de este proceso, de esta historia de 25 años? La inversión minera en Chile ha jugado un rol importante en el desarrollo económico de Chile. Uno puede decir fehacientemente que sí. Ahora, sin embargo, no ha logrado desarrollar capacidades productivas laterales. Perdón. Yo diría que esa es la principal deficiencia. Si pudieras culminar en un minuto. 30 segundos. Más allá de la aplicación del impuesto específico, solo el programa de minería alta ley es el único programa que está con una hoja de ruta vinculando temas de minería con aspectos tecnológicos y aspectos de futuro. Pero aquí también tiene una debilidad. A este programa se le han asignado, incluyendo los otros programas estratégicos, alrededor de 70 millones de dólares para poder desarrollar programas de encadenamiento y formación de capacidad tecnológica. Y ustedes entenderán que 70 millones de dólares es absolutamente nada para esto. O sea, cuando estamos hablando que el sector ha estado invirtiendo del orden de 7.000, 8.000 millones de dólares al año, 70 millones de dólares para minería y los otros 10 programas, yo diría que es más bien una muestra bastante pequeña. Y el otro elemento que yo diría que es bastante importante, que la cartera que estamos viendo de proyectos para los próximos 5 años y 10 años está bastante más debilitada respecto a lo que teníamos en la historia reciente. Por lo tanto, la experiencia de estos 25 años, yo diría que nos ha puesto un desafío súper grande para poder revertirlo en los próximos 17 años si queremos llegar al 2035 con una condición distinta a la que tenemos hoy día. Agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Orlando.